Ya son las 7 de la mañana y 17 minutos. Gracias por seguir el consejo de redacción. Gracias por participar en las redes sociales con la etiqueta, las etiquetas numeral La Opinión y numeral Consejo TA. Hemos asistido en Antioquia, por lo menos en la última semana, a 3 iniciativas de tomar la justicia por mano propia, de hacer justicia por fuera de la ley como está realmente contemplado, porque además muchas comunidades están entrando en el desespero de lo que les está generando la inseguridad. Y al ver, tal vez, porque son algunos de los argumentos, que la justicia no opera para detener, para judicializar, para sancionar a quienes están cometiendo delitos. Pues ese tema nos generó inquietud y por eso lo queremos trabajar esta mañana con el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, el doctor Óscar Bustamante Hernández. Magistrado, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos, qué alegría estar acá. Este es un ambiente muy grato, huele a hogar, decíamos. Qué bonito, gracias. Le agradecemos mucho, doctor Bustamante, esas palabras y venir a acompañarnos un ratico esta mañana para que hablemos de estos asuntos, porque ya llevamos no meses, sino tal vez años donde vemos con mayor insistencia, bueno, el crecimiento de las redes sociales, por ejemplo, permiten conocer muchos más de esos casos que antes no se veían públicamente. Pero, ¿qué está ocurriendo, magistrado, con este tomar la justicia por mano propia? Estos casos cruentos, lo que pasó en Santana la semana pasada, con el caso del habitante de calle, el taxista y la señora que falleció, también la persona, este habitante de calle murió. Todos estos asuntos, ¿a qué nos están conduciendo? ¿Cómo analiza usted, experto en este tema, esta situación? No, el problema de las personas que se sienten indignadas frente a un hecho que los escandaliza, un hecho que es delito, y la reacción básica de cualquiera, y más en ciertas zonas del país, es ejercer violencia contra la presunta persona que realiza esos actos. Y se ve pues desde de toda la vida problemas de linchamientos, de ejecuciones sumarias, etcétera. Obvio, eso no es lo ideal, eso no es lo recomendable, eso no es lo que la civilidad actual le impone a todos nosotros como ciudadanos. Y hay que creer en la justicia. Obvio, la justicia hace lo que puede. La justicia es una construcción social muy lenta, muy difícil y en la cual todos nosotros estamos comprometidos a realizarla. No solamente es el juez o el policía o el fiscal, todos los ciudadanos. Y es una tragedia cuando uno ve en los procesos que, hombre, que dónde están las pruebas. Mire, que todo el mundo sabe que fue fulano de tal el que hizo tal delito. Nadie declara. Que por miedo, que por pereza, que por falta de compromiso, por insolidaridad, y eso queda impune. Esa es una realidad muy complicada y se ha intentado mediante ciertas leyes hacer como un muro de contención muy reprobable por demás en ese sentido. El resultado no ha sido el mejor, la verdad. Magistrado, antes de revisar las implicaciones que tiene tomar la justicia por mano propia, ¿usted cree que la inoperatividad de las autoridades y del sistema también es justificación o por lo menos motivación para que se entre ciudadanamente en ese comportamiento? Sí, claro. Es decir, las personas quieren, además hay otro problema, quieren justicia ya, inmediata. Y obviamente el sistema de justicia no puede hacerlo así, no lo puede hacer. Entonces reacciona de esa manera. Obvio, hay, digamos, mucha falencia en todo el cubrimiento de la institucionalidad judicial. Hablo de institucionalidad judicial en los fiscales, en los jueces, pero también en la Policía Judicial, en la Policía Nacional, en toda la estructura probatoria que se requiere para poder demostrar una responsabilidad penal con todos los principios que el debido proceso y los principios internacionales y nuestra misma Constitución nos imponen. Repito, es un ejercicio muy, muy delicado, muy exigente, y que muchas veces la gente no entiende, es un problema también muy cultural. Pero, ¿qué le digo yo? Esto se ve en Colombia y se ve en Estados Unidos también. Es una realidad triste
y no es lo correcto. No es lo que, insisto en esta idea, la civilidad exige en estos tiempos. Magistrado, además que las implicaciones pues también pueden ser muy graves para la persona que aplique la justicia por mano propia. ¿En qué procesos, en qué delitos puede incurrir alguien que opte por esta alternativa? No, depende de la reacción. Hay muchas regiones, por ejemplo en la costa, en donde a un presunto violador lo que hace la comunidad es lincharlo, matarlo. Eso es homicidio. Muchas personas que son vinculadas a procesos penales que terminan en la cárcel también son violados, por ejemplo. Eso es un delito. Obvio, hay cierta impunidad también en eso, también, porque la reacción de las personas es de vengarse, no de hacer justicia, de vengarse, de desquitarse, de hacerle mal a la persona que presuntamente hizo mal. Y eso no está bien. Lo trágico, y muchas veces ha pasado, que se han equivocado de persona. Y obviamente la tragedia es mucho mayor. Insisto en que se tiene que empezar confiando en las instituciones judiciales y en las instituciones de policía, con todas las falencias que hay, porque las tenemos, todos las tenemos, pero que hay que empezar a trabajar en colaborarle a la justicia y no en hacer justicia por su propia mano. A la larga, cuando alguien hace justicia por su propia mano, está negando la institucionalidad de plano. Se está creyendo Estado, se está creyendo autoridad, se está creyendo que es un Dios y que puede disponer de la vida y los derechos de las personas a su antojo. Eso no está bien. Magistrado, hay una línea muy delgada para hablar de legítima defensa. ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son los límites que evalúan los jueces en estos casos? Mira, esa es una pregunta muy compleja y más con la actual legislación. Hay una ley 2197 de 2022 que modificó la legislación sobre la legítima defensa. Esa legislación genera unas presunciones muy extrañas y más o menos lo que quiere significar es que cualquier persona que entre al fuero interno, ya sea el hogar, incluso el carro, un carro, Claro. puede ser, en la creencia de la legítima defensa, ejecutada. Los términos son muy sutiles, ¿no? Ejercer fuerza letal, por Fuerza ejemplo. letal, es la Fuerza palabra letal. que tiene el 21, sí. Sí, es una cosa terrible, es una exageración. Pues uno puede entender dentro de la ley, es la ley de seguridad ciudadana que reaccionó contra muchas formas de violencia, sobre todo haciendo contrapeso a todo lo que pasó con el problema de la protesta social. Ahí hay una gran cantidad de añadidos en el Código de Policía, en el Código de Procedimiento Penal, en el Código Penal, unas cosas de criminología, en fin, de todo, ahí le agregaron de todo. Pero en materia penal crearon una serie de delitos y una presunción especial para la legítima defensa que se llama privilegiada. Y presume, es decir, parte de la base que quien entra a una casa va a delinquir. Y la persona que está en la casa tiene Está el facultado derecho para para, defenderse. ojo, ejercer la legítima defensa, pero ejercer la fuerza letal. Es algo terriblemente complejo, muy difícil y que en la comunidad jurídica pues ha sido poco estudiado, pero es evidente que se está vulnerando también la Constitución con eso por el probable abuso que se puede presentar. Es Pero decir, está vigente. Está vigente, está Y vigente. bajo ese tema han pasado, después del 22, hechos que la gente se están parando en eso. Es decir, Sí, sí. el ladrón que se entró a la casa y entró Claro. y el tipo tenía un arma y lo mata. Fuerza letal, Fuerza se puede letal. Es que aplicar, la palabra letal es esa, es que Es lo eso, mata. No claro. es que quede herido. Y bajo eso hay procesos en este momento que se están llevando, incluso algunos que van saliendo avante, es decir, en exoneración. Claro. Pero No, ¿y esa no, ley tuvo revisión claro. constitucional? Está en Está revisión. todavía, está en es que revisión. todavía no hay una Han decisión de fondo. salido algunos comunicados frente a unos delitos Sí. muy complejos que trae y unas agravantes que trae esa legislación. Pero sobre este punto concreto no ha Doctor, dicho nada. usted es magistrado
es un cargo altísimo dentro de la estructura judicial, está el juez civil municipal y está el juez penal, usted está por encima de ellos. En esa estructura, en esa institucionalidad, voy a hablarle como abogado sobre ese tema. ¿Dónde cree usted que está la falla? Porque la gente de alguna manera se defiende y reclama justicia instantánea, es porque, ¿qué va? Eso lo sueltan al momentico, ¿qué va? Eso ese señor lleva, y mire usted. Ya que a 3 o 4 años no ha pasado nada Exacto, con él. mire lo que pasó, hay un prontuario y el tipo reincide, o sea, pero ¿dónde está la falla ahí? En la investigación, porque recordar que en Colombia la investigación no la hace el juez falla, son unas pruebas que le arrima, que le acerca un proceso a la fiscalía. ¿Dónde está la falla? En el procedimiento policial, en el procedimiento de fiscalía, en el procedimiento del juez de primera instancia. Lo pongo en calzas prietas, yo sé, pero de alguna manera es como para avanzar en ese tema, porque hay mucha gente que nos dice, el doctor que está ahí con el caso día a día, él puede darnos una luz dónde está ahí el tema de la falla. No, yo le respondo todas las anteriores. Sí. Es decir, hay un poquito de todo en todo. Sí, señor, sí. Claro, empieza con el problema de las personas que inician la investigación y que no saben hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el policía común, hombre, que haga un levantamiento en una zona rural, comete todos los errores del mundo. Mueve, no hay pruebas, No, claro. todo. Obvio. Y de buena fe, además. No, de todos hablamos de buena fe. Correcto. Obvio, ante un abogado más o menos hábil, eso es vulgarmente se dice, un papayazo, pues, para defender la inocencia, a pesar de que pueda ser culpable el fulano. Eso un lado. Luego la fiscalía, también con muy pocos recursos, en un ambiente terrible, de presiones, eso es muy difícil. Sí, porque todos piden resultados. Claro, otra cosa, por ejemplo, que se ve también, errores en la estructura de la defensoría de oficio, de la defensoría pública. Hombre, hay abogados, por ejemplo, se les vencen los contraticos cada 3 meses ¿cómo se hace algo así eficiente? Tienen que ir a presentar programas. Los fiscales en su formación y en su habilidad y pericia para presentar las pruebas, para sostener las pruebas. Los mismos ciudadanos y los mismos testigos, muchas veces les da pereza, no van. Miedo. Miedo también. Y yo insisto, también mucha falta de compromiso. Es decir, todos criticamos a la justicia, pero nadie aporta lo que debe aportar para que esto mejore. Son muchos factores. Obvio, también los jueces también muchas veces pecamos. Hay unas culturas demasiado formales todavía. Nosotros pensamos con unas estructuras muy legalistas, demasiado. A veces, por cumplir esas legalidades, se nos olvida el sentido común. Y ahí hay fallas. En fin, pero, óigase bien, a pesar de todo esto, el sistema colombiano, si lo comparamos con otros sistemas, no es tan malo como lo pintan. O mejor, hay peores. Sí, claro. Magistrado, mire, ¿Cómo le parece? sí, así es. ¿Verdad? Empiezan a Literal. llegar casos puntuales y preguntas puntuales respecto a la aplicación de esa ley de la que usted citó Justicia hace un letal. ratico, que permite la legítima defensa. El señor que llega, el bandido que llega y se me mete al carro a hurtarme el celular o a llevarse el bolso o el morral, está invadiendo ese carro, o incluso aquí lo preguntan, el que toca el vidrio para que pase el celular. ¿Ahí se puede aplicar fuerza letal? ¿De acuerdo con esta ley? En este momento, con Sí. la legislación que hay, sí. El gran problema es hasta dónde aplicamos el principio de proporcionalidad. Entonces, yo, sí, me está sacando y yo puedo sacar de una vez, acribillar al fulano. Pregunto, creo que ahí hay ya un principio de abuso. Es que ahí la línea es muy difícil Claro, de determinar. Claro, y además, la legislación como está actualmente casi que hace una presunción de legítima defensa. Y está diciendo, no, a la fiscalía a la fiscalía le tocaría hacer un ejercicio de contraargumentación y contraprobatorio muy fuerte. Mire, yo quiero recordar, hay un caso muy especial que lo utilizo para clases, que se llama el caso Pistorius. Oscar Pistorius es un atleta de Sudáfrica que perdió las piernas y es un paralímpico, es una celebridad. Y estando el día de San Valentín con su novia,
terminó pegándole 4 tiros porque él creyó que había un extraño en el Mató baño. a la señora, A la novia, una mujer muy bella además. Sí, sí. Recordamos mucho ese caso. Claro. Sí, y claro, ¿y qué fue lo que pasa? Entonces la pregunta es, si estuviésemos en Colombia, este señor estaría declarado inocente o culpable. Con la legislación que hay, no hay duda, sería inocente. Inocente, con la actual. Sí, con la actual, en Colombia. Pero la justicia de Sudáfrica, además que fue un proceso absolutamente taquillero de esos Mediático. mediáticos, determinó Condenó. en primera instancia, la juez dijo, no puede ser, al menos hay homicidio culposo. Pero eso fue a la Suprema Corte y la Corte dijo, no señor, ahí es doloso, el tipo la mató. ¿Sí? Mire el problema que tenemos. Mire, es decir, uno la ve desde el punto de vista de la víctima, pero por ejemplo hay situaciones de mucho riesgo. Doy un ejemplo, un niño se pasa al solar siguiente de la casa del vecino. Por un balón. ¿no? Por un balón. Por un mango, por una flor. A cualquier hora de la noche. Fácilmente, con ese Por mismo cualquier criterio, cosa lo mata. lo puede ejecutar. Bueno. El riesgo de poner en tela de juicio el valor de la vida y el principio de la vida es muy complejo. Magistrado, mire, escúcheme. Y el otro caso, antes de cerrar, si Sí. mis compañeros Este tema es tienen muy aún preguntas. bueno, esto El otro está caso, que es un lleno. caso muy trágico, fue el de la semana pasada en Bello, Claro. con esta situación del taxista que iba a ser hurtado. La persona corre, en la carrera se topa con una mujer, como le están persiguiendo, le están disparando con una arma traumática, en fin, llega a acuchillarla, la mata. Entonces dicen quienes incluso ya una persona se entregó por este caso, dicen que incluso se están acogiendo a legítima defensa porque si la persona que asesinó ya pudo matar a esa mujer, potencialmente podría asesinar a algunos de los otros que están cerca de él y por eso, entre los argumentos está, pues tocó matarlo, porque si no, igual como mató a la señora, pudo haberme matado a mí. En ese caso, a la luz de la ley, ¿qué? Bueno, mire, esos casos tengo que ser muy prudentes porque Caso vigente, De claro. pronto me llegan. me llegan. Sí, claro. Claro. Tengo que ser muy prudentes, pero ¿cuál es la reflexión ahí? Ahí los jueces tendrían que hacer juicios de ponderación frente a las realidades que están viviendo. No es una cosa absoluta. Cada caso concreto tiene una solución concreta, debe tener una solución concreta. Y en esos casos habría que mirar todas las incidencias del problema para determinar, ojo, lo que hacemos los jueces, para determinar qué es lo justo ahí. Si realmente el agresor tiene la verdad o si las víctimas o las circunstancias Tenaz. se dan para o condenar o absolver. Esa es la trágica realidad que tenemos los jueces penales. No es fácil. No, es que- Y la todos los casuística días es muy nos compleja. vemos Y cada en caso esas es cada realidades caso. y en esos dilemas y en esos conflictos. Además, Es- magistrado, porque no hay fórmula, o sea, cada caso es cada tiene sus caso con pruebas, una claro. cantidad invariable de particularidades. Sí, y por ejemplo en esos casos, bueno, todo el mundo lo vio, todo el mundo comenta, va uno a ver la carpeta, el expediente, oiga, y no hay nada. De todo lo que dicen por fuera, no hay nada. No hay un testigo, no hay... O hay cosas distintas de lo que se refleja ahí. Uy, no, impresionante eso. Magistrado, ¿las cifras de casos de justicia por mano propia han aumentado o es que últimamente son más mediáticos por las redes sociales, porque se difunden más? Es eso, se ha aumentado, son problemas muy sensibles socialmente y los medios de comunicación particularmente también son muy susceptibles a comunicar esos problemas. Toda la vida ha pasado, toda la vida. Ahora las redes... Las redes con redes, además es algo más trágico. Pasan hasta Antes en era el vivo. chisme, Claro. ahora ya Ve, es ¿te con el diste video, cuenta qué tal con el cosa? Ahora el video video del rueda. celular. Ay. Están filmándolo todo con el celular. Y eso impacta. ¿Y esa obvio. prueba no vale? Claro que sí, claro que sí. Una de las reacciones más interesantes del derecho actual Es esa. es darle valor a esas pruebas. Que antes no tenía, Antes no ahora tenía. sí. Exacto. Sí, lo que pasa es que entran y ya todo el mundo presenta videos, bueno, y entonces hay problemas de autenticación, o sea, ¿quién lleva eso al proceso? Exacto. ¿Quién lo En fin,
pero Súmele la ahora realidad... la inteligencia artificial La- capaz de claro. hacer. Que hay que desconfiar, porque puede ser el de una parte que lo montaron. Claro. Eso es una locura. Magistrado, en términos de protección, porque es que vemos muchos de estos casos cuando hay linchamiento que finalmente interviene la policía y lo que debe hacer es garantizar y preservar la seguridad de quien fue el victimario. Cuéntenos un poco cómo aplica todo esto en Colombia. No, yo he visto muchos casos en donde la presencia oportuna de las autoridades le ha salvó la salvado vida. la vida a esas personas, pero muchos. La reacción, ahí hay una falla muy compleja, sobre todo cuando hay homicidios frente a la investigación contra los autores de esos homicidios, de esos linchamientos. Hay cierta difuminación de las responsabilidades de es muy difícil hacerlo, pero la realidad actual es que se exige un mayor celo y una mayor diligencia de las autoridades frente Para cuidar. a esa situación. Te puedo decir algo, casi que hay un índice altísimo de impunidad frente a los linchadores. O sea, impunidad frente al linchador o A al que los le pega. linchadores. Esta semana Al en lin- redes, a- claro, los esta linchadores. semana en redes el más famoso fue el ladrón de celular en Bogotá, que le bajan los pantalones, va con la cola al aire, el Transmilenio arranca, tipo a robar un celular, lo cogen, alguien lo coge en el bus, queda colgando del bus, le bajan los pantalones y todo el mundo le pega en la cola. ¿No? Usted vio Sí. y el Transmilenio arranca con él. Sí, desnudar Desnu- es otra Es práctica una muy práctica común. muy usual ahora, Claro. que lo desnudan. Primero es el escarnio público, Ujú. estar desnudo, luego lo patean, le pegan. O sea, todo el que le pega una patada puede ser sujeto. Claro, y Ojo. sin duda. O el que le pegó en la cola, ahí va, Sin ahí duda, va figurando. sin duda. Y otro tema que en redes fue mundialmente conocido, mundialmente fue unos cantantes famosísimos que entraron unos ladrones, usted se dio cuenta de eso, 1.700 millones. Los tipos en momentico llaman a una agencia y los tipos como que los torturan según un juez. Y Lo dice, de Gracie claro, Rendón y usted lo Mike. toca. Sí. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo así entraron a robar? Y finalmente un juez dice que dejan libre a los ladrones, pero sí ajustician, entran en el sistema judicial a los que ejercieron fuerza sobre eso. ¿Qué decir en esos casos? Lo mismo que les dije anteriormente, Todas las depende del anteriores. caso, depende del Y le puede caso y tocar a usted de las también. valoraciones Pero que es se importante, tenga todo hacer. el que vaya a linchar, a participar en la patada, en el planazo, en el Claro. golpe, puede ser sujeto a la Claro. acción penal. Y además lo que repito, las redes sociales, antes pues bueno, con los vecinos tenía el problema ya pues de burla, pero ahora es un problema mundial casi. Pero si Javier le pega en la cola al otro, lo pueden enjuiciar, Claro, claro, ¿cierto claro, que sí? claro. Magistrado, ¿y desnudar? ¿Tiene alguna implicación penal Sí, desnudar? claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la dignidad, dignidad. y el derecho a la intimidad de un ser humano. Qué Eso no está bien. complicación eso. Porque es que además uno pensaría, sí, se está atentando, digamos, contra la dignidad de quien es víctima en ese momento, pero también fueron víctimas de Claro, esa persona. y volvemos al principio. Claro. Hasta dónde nosotros nos sentimos con el derecho de hacer justicia, entre comillas justicia, que la verdad no es justicia, es venganza. Es venganza, sí. ¿Sí? Y además prevalidos del poder de la multitud. No solo ¿Ves? la multitud. La multitud que envalentonada se coge el poder y empieza a abusar. Pues magistrado, le agradecemos mucho su Tremendo presencia en el tema. Consejo de Redacción. Esto es bien interesante Señor. porque además es un asunto de todos los días. Cada Claro. vez se ve más. No, y bueno, una reflexión cuando uno tiene que estudiar y debe estudiar estas leyes penales. Hombre, lo más trágico de esto es que llegan las leyes y cuando uno va a mirar, oiga, ¿y dónde está la motivación? ¿Dónde está la justificación? No hay nada. Estas leyes penales deben ser muy bien estudiadas, muy bien analizadas. Aquí en Colombia nos hace falta mayor celo en la producción de leyes penales justas y coherentes con la Constitución. Esa es la reflexión que les dejo y obviamente también hay que decirlo, el derecho es una construcción social. Dependiendo de nuestro grado de civilidad, tendremos también nuestro grado de justicia, de instituciones y todo.
Nosotros estamos avanzando, pero a veces nos damos unos bandazos terribles de ser muy garantistas de un lado a pasar a ser muy duros y muy arbitrarios, muy autoritarios en otro. Pero sí nos falta mayor consenso para lograr unas normas más adecuadas y más consistentes a nuestras necesidades. Aquí termino, amigos. Gracias, señor. Gracias, Es el magistrado. magistrado Óscar Bustamante Hernández, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Interesante conversación esta mañana en el Consejo de Redacción.